Así arrancamos Desiguales esta noche. 3,5% de inflación en octubre. Es un número que conocemos en su impacto directo en el bolsillo de nuestros ingresos y el rendimiento de los salarios en las familias, pero es un número que expresa una clara desigualdad. La desigualdad en la capacidad de los sectores trabajadores para poder defender su salario de la capacidad que tiene el poder económico de apropiarse efectivamente de los aumentos salariales en un margen de ganancia más allá de lo razonable. Y además es un número que justifica las medidas que el gobierno tomó, porque medicamentos, todo lo que tiene que ver con los precios congelados de alimentos son de finales de octubre y medicamentos de principios de noviembre, con lo cual este número, lejos de hablar de un fracaso de la política del Estado, la justifica y además plantea, como veremos a continuación, quizá la necesidad de ampliación. Pablo, lo que vamos a ver a continuación, cuando segmentamos este 3,5%, esto que si uno ve desde enero 2021 hasta octubre 2021 ya lleva un 41,8%, cuando la meta era un 29%, esto es lo que había dicho en su momento Martín Guzmán. ¿Qué es lo que más aumentó? 5,1% prendas de vestir y calzado, industria textil, ahí no hay ningún tipo de regulación. Salud, 4,7%, aumento de prepagas reguladas, medicamentos regulados en sus precios a partir del 1 de noviembre, no impactó claramente en este como 4,7%. Seguimos, restaurantes y hoteles, 4,1%, claro, reactivación. Se entiende que es un sector que tiene que buscar recuperar lo perdido durante la pandemia, pero recordemos que con Previaje tendrá una gran ayuda en lo que tiene que ver desde el Estado con la temporada 2022. Lo mismo con recreación y cultura. No figura en esta placa, pero alimentos y bebidas, 3,4%. Claro, 20 de octubre fue el congelamiento de estos 1.432 productos. Tampoco se vio con un impacto fuerte en este último mes. Muy bien, así arrancamos esta noche Desiguales. Con esto último me planteaba Lucila, porque más ya lo va a explicar Steffi Pozo en un ratito nada más, la ponderación que implica en el indicador alimentos y bebidas no alcohólicas. Yo insisto con el dato, esto expresa claramente una desigualdad en esas capacidades para defender o el margen de ganancia de los poderes del poder económico o efectivamente el salario de los trabajadores respecto de la gente, y por eso el rol del Estado. Hay una pregunta muy atinada que se hacía recién Estefanía Pozo, y es cómo pega esto a, muy pocas horas de una elección, ¿no? Conocer este número. El día domingo tenemos que ir a votar todos y todas las argentinas. Vamos a hablar hoy con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Fue uno de los oradores en el acto del cierre de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Día de cierres, ¿eh? De esto va a hablar también seguramente Pablo Ibáñez, y qué se juega, dónde hay que poner la lupa el día domingo. Muy bien, así arrancamos Desiguales, programa libre de humo, en donde invitamos a todos y a todas a participar, por supuesto. Hoy no nos pusieron la plaquita, ¿qué pasó? Nos dejaron caminando. ¿Qué tal la banda? ¿Cómo andan? ¿Están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. ¿Querés arrancar, Steffi? Bueno, arranco, sí, porque el número del día hoy, hubo dos números en el día. El primero tiene que ver sin dudas con la inflación y el segundo tiene que ver con el dólar, que también tiene que ver con la inflación. Pero en principio vamos a hablar de la inflación, 3,5%, se repitió la misma marca que en septiembre. En octubre fue 3,5%, en septiembre el mes anterior también había sido 3,5%. Se empezó a acelerar la inflación mensual, algo que el ministro Guzmán había dicho que no iba a suceder, ¿no? Iba mes a mes, iba a ir disminuyendo. Bueno, esto se quebró en septiembre. El dato más preocupante sin dudas es la inflación interanual. En ningún país del mundo, y eso lo vamos a ver después, se mira la evolución mensual de la inflación. Claro. En general lo que se mida es año contra año. Y ahí Argentina tiene una inflación de 52,1%. En lo que va de 2021 ya acumuló 41,8%. Sin dudas es uno de los datos más difíciles para el gobierno durante todo este año, y resulta llamativo porque en enero hubo cambios en el Ministerio de Economía, un poco con la inflación en la mira. Bueno, a pesar de los cambios, a pesar de las modificaciones, la política antiinflacionaria en lo concreto no está dando resultados. Sí se puede ver explicaciones, se puede entender, pero en lo concreto la inflación está difícil de parar. ¿Es un problema solamente argentino? No, es un problema en este contexto global, en la pospandemia, y también vamos a ver algunos números de cómo en estos últimos días se fueron registrando inflaciones récord en varios puntos del planeta, Estados Unidos, en Alemania, en Europa, en Brasil, en distintos lugares. Y bueno, empieza a ser una pregunta que nos hacemos. ¿La inflación en el mundo va a
frenar, va a afectar de alguna forma la salida de la recuperación económica post-pandemia? Ahora es una pregunta. A lo largo del tiempo hacia adelante iremos respondiéndola. Las proyecciones de los economistas dicen que puede llegar a ser complicado el panorama hacia adelante. Frente a eso, preguntas, ¿cómo van a responder los actores de cada país? Porque acá tenés al Estado con una respuesta frente a eso. Las centrales de trabajadores, que hoy tuvieron grandes novedades, ¿cómo van a responder frente a eso? Y los sectores económicos, ¿cómo van a responder frente a eso? Para mí, ahí está la clave de los próximos 2 años en la Argentina, ¿no? Sí. Néstor. Después de mucho tiempo vamos a volver a hablar de Marcelo D'Alessio, este personaje rocambolesco tan particular, por momentos bizarro, por momentos enigmático. Hoy amagó, como esos buenos jugadores de fútbol, con arrepentirse. Y estuvo a nada de declarar como arrepentido hasta que se enteró que iba a hacer una declaración por Zoom y dijo, no, yo por Zoom no, porque lo que tengo que contar es demasiado importante como para que se filtre. Entonces pidió estar cara a cara con el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, y todavía no hay fecha, pero amenaza, amaga, dice que va a contar, dice que va a hablar, y hay algunos sectores que más allá de creerlo un loquito, empiezan a desconfiar de qué es lo que va a decir. Falso abogado y parte de la trama del espionaje ilegal, ¿no es cierto? Claramente, para arrancar. Claramente. Para arrancar. Pablo Ibáñez, bueno, hoy también, jornada todo tuyo, ¿eh? Jornada de cierre de campaña. Pensaba cuando decía Steffi esta situación de cuánto impacta el clima preelectoral el dato de la inflación. Es cierto también que la inflación es un problema endémico que hace mucho tiempo, que ha aparecido casi en todas las campañas, algunos explicándolo y otro, en todo caso, diciendo, dando las razones, otro prometiendo que lo va a resolver. Hoy estuvo en el discurso de campaña de cierre de Alberto Fernández, con un detalle de color. Lo hizo ese estudio, lo hizo ese discurso con Antoni Gutiérrez Rubí, que es el consultor catalán. Tuvo mucho que ver este componente de la percepción general, los datos de crecimiento de la economía del PBI, con lo que llega efectivamente, con lo que se siente o lo que siente cada uno en el bolsillo. ¿Por qué pongo el eje ahí? Porque justamente la inflación, que es algo que se percibe claramente, muchas veces tiene la cercanía que es muy distinto a los grandes indicadores de que crece la economía, de que crece la industria, de que mejoran los números generales. De eso vamos a estar hablando y vamos a estar hablando del resultado electoral del domingo, cómo puede impactar sobre la configuración del próximo Congreso de la Nación. A eso vamos, ¿eh? En instantes nada más dialogamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero yo te voy a acompañar. Que fue uno de los oradores, Kicillof, sí, claro. Del cierre de acto del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Arrancó Tolosa Paz, luego Sergio Massa, Axel Kicillof y finalmente el presidente Alberto Fernández. No me lo dejas llevar, déjame lo que me lo lleve. Llévatelo. Por favor. ¿Cómo? Por favor. Por favor, porque tenemos que ver cómo va a estar compuesta, dependiendo si se dan los resultados de las PASO, Pablo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí, vamos a poner el eje particularmente en el Senado. ¿Por qué? Bien. Porque en la Cámara de Diputados ya estuvo estos 2 años el Frente de Todos con minoría. No tenía número suficiente y para cada ley sensible tenía que ir a buscar número, tenía que salir a buscar aliados. ¿Pero por qué digo el Senado? El Senado, repitamos los datos, tiene 72 bancas. Hasta ahora, hasta el 10 de diciembre, va a tener 41 senadores el Frente de Todos. O sea, esta foto es hasta el 10 de diciembre. Esta foto es lo que puede ocurrir si se ratifica el domingo la misma elección, el mismo resultado que la PASO del 12 de septiembre. Aclarémoslo entonces, si los resultados no se modifican si de sale las PASO todo igual, a este domingo, así va a estar la Cámara. Así va a quedar la Cámara. Bien. 35 senadores para el Frente de Todos, 34 para Juntos por el Cambio y 3 provinciales que uno puede decir independientes, autónomos, que siempre sirven para las negociaciones, para los acuerdos. ¿Cuál es el dato particular? Primero que con 35 el oficialismo necesitaría de alguna alianza para lograr los 37 que supone el quórum. Primer punto importante. Claro. Por eso también es particularmente relevante para el gobierno lo que ocurre en la elección de las 8 provincias que eligen senadores. Y la mirada está sobre una provincia en particular, sobre La Pampa, donde el Frente de Todos perdió la elección del 12 de septiembre, pero hay una expectativa puesta en que pueda dar vuelta a la elección y en vez de salir segundo, que le da un senador, obtenga 2 senadores y logre variar este número y lo lleva a 36
el Frente de Todos y perderían 33. Pero ahí da otro dato particular, Luli. ¿Cuál? Sería? 36. Sin aliados, si no logra Tampoco alianza. funciona. No, funciona. Pero si solo jugaran los 36 del Frente de Todos, sería necesaria hipotéticamente, en un caso de empate, que la vicepresidenta, que Cristina Fernández de Kirchner, desempate. ¿Te acordás? La 125 Sí, claro. con Julio Cobo ¿Cómo no? desempatando. Bueno, podría darse ese escenario, que el Frente de Todos tenga 36, que Juntos tenga 33, que eventualmente los otros tres en alguna ley estén conjuntos y sea necesaria la intervención de Cristina para desempatar. Siempre y cuando no sea el mismo resultado que en las PASO. Si en La Pampa no se logra dar vuelta a la situación, queda con minoría. Queda con minoría si no se da vuelta el resultado de La Pampa, pero además con esta particularidad de que desde el 2001, cuando empezó la votación directa de los senadores, hasta entonces que lo elegía cada legislatura, que el peronismo no tenía minoría. Sería un dato histórico muy importante porque aún durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, el peronismo, aún segmentado, aún con divisiones y aún acompañando muchas medidas de Macri, tenía la mayoría, el bloque mayoritario en el Senado. Sumo una pregunta en el Senado. Entiendo perfecto que si hay quórum, se va ganando La Pampa, vas a 36-36. Lo hemos dicho muchas veces. Si una plataforma como Netflix quiere escribir una serie sobre esto, diríamos que es exagerado si tiene que desempatar Cristina en cada tiro. Pero ¿qué pasa con el quórum si estás en 36? Ahí Cristina no suma. Ahí necesitas sí o sí un aliado. Los 37 para empezar la sesión, el quórum con la votación. Sí. Vos podés empezar la sesión con 37 y después votan los 37 y ganás con 19 votos. Con lo cual, en el mejor escenario posible, creyendo que La Pampa se puede dar vuelta y el resto no, te irías a 36 y el precio de cualquier aliado sube por las nubes, me imagino. Bueno, esa es la otra particularidad. Se trata de 2 casos, entre los 3 que estamos mencionando, han sido uno, Solari, la senadora por Misiones, y el otro es Alberto Bereltinec, ex gobernador de Río Negro, que han tenido puntos de acuerdo en algunas leyes con el gobierno, pero que son autónomos, independientes y que seguramente son esas alianzas que se irán construyendo a partir de cada proyecto. Ahora, ¿la única esperanza está en La Pampa? ¿O hay otra provincia en la que se vea la posibilidad de revertir el resultado? Es un poco más difícil porque había alguna expectativa respecto a Chubut y parece muy complicado dar vuelta a la elección de Chubut para el Frente de Todos. Después hay ya provincias donde ganó, como Tucumán. También parece muy difícil dar vuelta a la elección en Santa Fe. Diputados, esto también si se llega a repetir el resultado de las PASO. Sí, en ese caso particular, si se repitiese exactamente, en el sentido después juega el don, hay que ver cómo es el reparto definitivo, se daría casi un empate técnico. ¿4 meterían los liberales? ¿Por qué? Porque ahí se está computando dentro de esta previsión que entren 2 por provincia de Buenos Aires y 2 por ciudad de Buenos Aires, que sería un número alto para el reparto. 3 en realidad y 1 en provincia de Buenos Aires. Y después están los provinciales ahí. ¿Cuál es el dato por ahí para tener como elemento? Lo que decía al principio, ya el Frente de Todos nunca tuvo 130, 129 diputados propios para hacer quórum y para aprobar leyes. Siempre tuvo que ir a buscar alguna especie de acuerdo. Por lo tanto, esto lo que sí haría sería alejar el número un poquito, porque hoy está en el orden de los 119, bajaría a 116, crecería junto por el cambio algunas bancas, pero siempre sería necesario el acuerdo, sobre todo con los provinciales, para lograr puntos de acuerdo, quórum y aprobación de ley. ¿Y qué pasa con Sergio Massa y la presidencia de la Cámara? Bueno, ese es un interrogante que en un momento se generó mucho debate porque tiene que ver con esta cuestión de el bloque mayoritario. Si este fuese el número, el bloque mayoritario podría reclamar para sí tener el presidente de la Cámara. Después hay como 2 bibliotecas. Hay una biblioteca que dice que la línea de sucesión se debe mantener con el oficialismo, por lo tanto, como el presidente de la Cámara de Diputados está dentro de la línea de sucesión, sería inadecuado que esté en la línea de sucesión un referente de la oposición. Hubo antecedentes donde, por ejemplo, Emilio Monzó,
que no tenía inicialmente el bloque mayoritario, se le termina permitiendo que presida para mantener esa cuestión. Pero después también en el 2015, pero también hubo otros antecedentes, por ejemplo, en su momento nos vamos al 2001, cuando Ramón Puerta, que era senador del peronismo, queda en la línea de sucesión. De hecho, cuando renuncia de la Rúa, termina a cargo del gobierno. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, acá me parece, más allá de las reglas de juego, hay un código político, porque lo que se empieza a develar es la intención o qué intencionalidad institucional tendrá la oposición para jugar en este escenario. Bueno, pero en el mismo caso, citándolo de Puerta, en la Cámara de Diputados en ese momento el presidente de la Cámara era Eduardo Camaño, sí, que también era del PJ, es decir, sí, por eso digo que hay dos bibliotecas, después estará en el criterio. Sí, pero todo es en el presente, como todo eso se lee políticamente en el presente, porque ahí tenías un contexto de debacle total. No, porque vino anteriormente. Digo, en ese caso particular vos me podés decir, podemos tomar el caso de Puerta porque había renunciado el vicepresidente. Y Puerta era en realidad el presidente provisional del Senado. Claro. Ahora, en diputados, anteriormente ya Camaño presidía la Cámara de Diputados y tenía que ver un poco con esa lógica. Buen punto. Lo que sí advierto, que en ese aspecto de quién puede pedir la presidencia, habrá que ver si los números dan, hay también diferencias dentro de Juntos por el Cambio. Claro. Hay algún sector que de alguna manera, el ala más dura dice hay que ir por todo, hay que pedir la presidencia de la Cámara de Diputados, y hay otro sector que dice no, mantengamos esto. Dentro de ese sector también hay cierta cuestión de decir, bueno, presidir la Cámara de Diputados supone algunas responsabilidades. Supone, por ejemplo, hacer funcionar la Cámara de Diputados. Claro. Digamos, si vos estás como presidente, tenés que garantizar que funcione la Cámara de Diputados. Si no funciona, también es responsabilidad. En todo caso, claro, sería en ese caso responsabilidad de la oposición. Suponiendo que esta escena se dé, y está claro que respecto a lo que pensamos antes de las PASO, se nos prendieron fuego todos los termómetros, ¿no es cierto? Pero suponiendo que esto se dé, la gran pregunta que queda para el oficialismo tiene que ver cómo vas a construir consensos más debilitados en el Congreso Nacional o relación de fuerza, cómo vas a construir para las decisiones que tenés que tomar durante 2 años donde vas a tener que convencer a la gente de lo que no pudiste hacerlo en la mitad de tu mandato. Es decir, que tu proyecto es el que mejor puede cambiar, o el que más chance tiene de mejorarle la vida a la gente. Son decisiones muy fuertes que necesitan algún tipo de consenso en la calle, con las organizaciones, pero en un Congreso evidentemente un poco con menos representación. Para mí esa es la clave de lo que viene. Es la clave, después habrá que ver cuánto de todo este ruido en la previa tuvo que ver con el componente de la campaña electoral, cuánto después de la elección se pueden apaciguar un poco los ánimos, porque efectivamente cuando uno piensa de cualquier actor de la política, imagine uno de cualquier actor de la política, ¿quién quiere gobernar un país donde no se puede hablar con el otro? Parece insólito pensar, solo alguien que es un poco, digamos, que le gusta la batalla permanente puede contemplar eso. Visto desde la oposición, Horacio Rodríguez Larreta debería ser el más interesado en que se respeten las formas. Debería serlo Larreta porque aparece en esa, de alguna manera, en la pole position en respecto a las expectativas, pero cualquier actor económico, cualquier actor político, cualquier actor sindical, quiere que en este país pueda haber una instancia de diálogo donde uno se siente con el otro a lograr algunos puntos de acuerdo, y a veces, aunque parece insólito que no ocurra, pero bueno, es una posibilidad. Claro. Estamos viendo... Sobre todo pienso en voz alta, es imposible solucionar los problemas estructurales a nivel económico que tiene la Argentina si no hay un mínimo diálogo. No se puede estar cambiando, como sucede en la Argentina, completamente de receta, por lo menos la experiencia desde 2015 hasta esta parte. El cambio del volantazo total con el gobierno de Cambiemos y otro tipo de diagnóstico y otro tipo de políticas en 2019. Hay una continuidad necesaria ahí. Bueno, Pablo, ahí el tema es quién convoca el diálogo, ¿no? Porque la relación de fuerzas después del domingo va a modificarse necesariamente. Entonces, ¿quién convoca el diálogo? ¿El que ganó las elecciones pero no gobierna o el que gobierna y perdió las elecciones? Bueno, depende de los actores, pero tiene que ser siempre el gobierno. Una nota muy interesante escribe Pablo Ibáñez en Diario AR sobre la reunión de Alberto Guzmán con empresarios. Con un grupo Se habla mucho de esos puntos básicos de acuerdo. Bueno, yo lo que advierto, me parece que cuando empezó la convocatoria del diálogo, yo decía que a mí me parecía que el diálogo político era un poco un mito urbano. Me da la sensación que siempre es mucho más difícil el diálogo entre dos actores políticos que entre el gobierno y distintos actores del sistema económico. Me parece que es mucho más fácil ponerse de acuerdo con los empresarios,
con distintos sectores de la producción, incluso con el campo, con lo cual el Frente de Todos se ha llevado mal. Me parece. Sí. Y yo te pregunté, cuando no hubo acuerdo por alimentos, yo te dije, bueno, ¿seguís creyendo que es tan fácil dialogar con el empresariado? Lo que advierto en todo caso, que el interés en una negociación, los dos tienen que ceder algo y los dos tienen que ganar algo. Lo que uno imagina cuando siempre habla el gobierno con la oposición, ¿qué es lo que gana la oposición? ¿Por qué la oposición se sienta a darte gobernabilidad si de alguna manera, pensémoslo desde el punto de vista más egoísta? Sí. La oposición te sienta a darle gobernabilidad ¿para qué? Para que vos te vaya bien. De alguna manera, pensado desde ese punto de vista, es casi contraproducente para la propia expectativa, salvo que haya una mirada de país, como todo debería haber. Entonces, a mí me parece que es mucho más válida, o mucho más interesante, mucho más posible, aún teniendo diferencias, miradas ideológicas distintas, lo que se puede negociar con el campo, con los sectores de la producción, con el sindicalismo. Y lo que pienso es, los sectores de la producción, el campo, el sindicalismo, ¿pueden ser un puente entre oficialismo y oposición? Debería ser un puente para resolver cuestiones básicas. Debería ser una instancia para resolver cuestiones básicas. Pablo me mira descreído. No, la ingenuidad en estos casos, yo lo que digo es, alguien que está defendiendo privilegios económicos, ¿por qué te daría la posibilidad, si además huele sangre y te ve debilitado en algún punto, por qué te daría esa posibilidad de que vos cambies estructuralmente, por ejemplo, las tasas de ganancia de su negocio? ¿No? Bueno, yo no lo entiendo, explíquemelo. No, también en toda negociación. Y no lo vi nunca en la historia argentina, bueno, además. En toda negociación hay una relación de fuerza. Claro. Un gobierno fuerte puede sentarse a negociar con mayor fuerza con el actor que sea. Ahora, yo lo que digo es que las oposiciones en general no tienen beneficio en una mesa de diálogo, porque de alguna manera están ayudando a su rival, salvo que haya un deseo particular. Y te cierro con esto. En la reunión del martes, en Olivos, donde hubo distintos empresarios de multinacionales, Sygenta, Toyota, entre otros, hubo una definición interesante por parte de uno de los empresarios, que no todo el mundo empresario quiere un acuerdo. También es inocente pensar que hay una misma mirada, un solo criterio. Posiblemente haya algunos empresarios que entiendan que si mejoran la economía, también mejoran sus ganancias. Claro. Bueno, el arte de la política, ¿no? Bueno, Steffi, vamos a hablar de uno de los números, como decías, o una de las cifras importantes del día. Una tiene que ver con el dólar ilegal, mal llamado blue a mi criterio, y otra tiene que ver con la inflación 3,5 de octubre. Sí, en el caso del dólar paralelo tocó un récord hoy, 2, ya estoy con la inflación. 207, después terminó en 206,5, 206,50 centavos. Viene tocando récords de estos últimos días, sobre todo entre el martes y el jueves, que fue una suba de 7 pesos con 50, bastante. Dijimos que el número que íbamos a estar viendo, sobre todo esta semana, iba a ser el dólar paralelo en particular. La brecha 106% de diferencia, porque el dólar mayorista cerró en 100,15 centavos. Así que ahí lo que empieza a generarse, sabemos cuando hay una brecha cambiaria tan grande, es, por supuesto, algunos ruidos en relación a cuánto vale el dólar, ¿sí? ¿Cuánto vale el dólar? ¿Qué dólar toma? No, el dólar que se usa para toda transacción es el oficial. Comercial es el... No, bueno, exacto. Está bien. Pero sabemos pero empieza que te marca a expectativas. Pero claro, que te marca la charla de café. No digo que nosotros nos hagamos esa pregunta, digo que el sistema económico empieza a decir, ¿y el dólar está atrasado o no? ¿A qué dólar? Bueno, toda esa conversación te genera la brecha cambiaria, que es algo que le preocupa al gobierno y que también forma parte de las negociaciones que está llevando adelante la Argentina con el Fondo Monetario. Bien. Pero este es el número ineludible de la jornada. Otro de los números tiene que ver con la inflación, lo repasábamos, 3,5% en octubre, repitió la marca de septiembre, no está pudiendo desacelerarse en este tiempo, sino que hubo un aumento. ¿Por qué no pega todavía el congelamiento de precios? Me contaba hoy un economista que parte del relevamiento del índice se hace sobre todo en comercio de cercanía, por eso es tan importante que el congelamiento llegue a los comercios de cercanía. Sí, y eso está difícil, pero los programas de congelamiento son o sea, la cifra de hoy no toma 10 días. El impacto. Los últimos días, y la dificultad sobre todo que está teniendo el gobierno para que se implementen en los almacenes, que hubo reuniones con esta misma semana entre almaceneros y mayoristas para que esto se revierta y para poder garantizar el congelamiento de precios en esos comercios más chicos. A principios de octubre hubo una percepción de que había un crecimiento muy alto de la inflación. Exacto. De hecho, eso es lo que sale. Exacto. De alguna manera,
¿los congelamientos pueden haber moderado un poco esa suba? La inercia. Pero la resolución es del 22 de octubre. Sí, La resolución que el sale 19 publicada es se del 22. anuncia, claro. Por eso, no es este mes a donde haya que ir a ver el resultado del congelamiento, sino que va a ser noviembre la implementación. Pero el problema de la inflación, si bien en la Argentina es un problema grave hace mucho tiempo que no encuentra solución de manera estable o persistente, empieza a ser un problema en la recuperación en la salida post-pandemia en muchos lugares del planeta. De hecho, decíamos hace un ratito nada más el caso de Estados Unidos. Vean ustedes, vamos a ver en pantalla algunos de los números que traje como para que nos demos una idea del nivel de relevancia que tiene la inflación en este momento en las distintas economías. 6,2% fue la suba de los precios interanual. Esto es octubre de este año contra octubre del año pasado. En Estados Unidos fue la más alta en 31 años, desde noviembre de 1990. Miren Brasil, 10,67% anual. Para la Argentina estos números son quien pudiera, ¿no? Porque 51, Sí, claro. casi 52% tenemos... 52,1% tenemos nosotros. Imagínense, estas cifras nos parecen el paraíso. Bueno, no es el paraíso para el resto del planeta. 10,67, la más alta en 19 años, la inflación mensual, ¿sí? En este caso, el dato que es la más alta en 19 años en Brasil es la mensual. En España también está siendo un problema en Europa. Fíjense la siguiente placa. En España, 5,5% la inflación interanual, la más alta en 29 años. Y en el caso de Alemania, la más alta en 28 años, 4,5%. ¿Y esto por qué y qué impacto tiene, por ejemplo, en nuestra economía? Tiene. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con cómo se va recalentando la economía, cómo se va recuperando el precio y sobre todo acá lo que está mirando el mundo es el precio de los combustibles. Por ejemplo, en Estados Unidos se duplicó el precio de los combustibles y eso empieza a impactar. Está subiendo mucho los alimentos a nivel global, los commodities están traccionando hacia arriba. El índice de inflación de la FAO, por ejemplo, que está a mano y es fácil de entender, también se está acelerando. Con lo cual hay muchos motivos por los cuales empieza a arrastrarse todas las economías detrás de esto. El problema es que hacia adelante las proyecciones son pesimistas. Claro. Y la pregunta es, ¿qué pasa si Estados Unidos, frente a una situación de inflación persistente, sube las tasas de interés? ¿Qué pasa si el Banco Central Europeo también retoca las tasas de interés? Eso genera en la economía global que todos los capitales que están en los mercados emergentes vuelvan por los rendimientos que les conviene más a Estados Unidos y a Europa, por ejemplo. Bueno, eso genera grandes problemas, con lo cual, si eso empieza a pasar, puede tener más complicada la tanto Argentina. en la salida de capitales de nuestro país como, por ejemplo, el desacople. Se aumentan los precios de los commodities. Acá hay gente que quiere vender afuera o quiere vender adentro el precio que lo vende afuera. El Estado sigue siendo el actor Y en ese más caso relevante. lo que tiene el Estado, y ya se lo puso arriba de la mesa de estos sectores, son las retenciones o los cupos Claro. de exportación. Bueno, así las cosas, ¿eh? Qué 2 añitos que se le vienen al gobierno, ¿no es mundo. cierto? Al Sí, mundo. al mundo, pero bueno, uno está observando estas cuestiones, los grandes desafíos del segundo mandato de Alberto Fernández. Ya estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Kicillof, ¿cómo le va? Buenas noches. Vamos a ver si nos escucha. Bien, ¿cómo andan? Escucho medio cortadito, pero bien, me parece. A ver. Bueno, voy a intentar ser breve entonces, al menos en la primera pregunta. ¿Cómo es lo que se viene teniendo en cuenta, bueno, el cierre de campaña, domingo de elecciones? ¿Se mira más al domingo o se mira más al lunes? No, claramente me parece que fue una campaña muy atípica, muy atípica, porque comenzamos en medio de la pandemia y recién este último tiempo fueron aflojando las condiciones sanitarias gracias al avance de la vacunación como para poder llevar adelante actividades más usuales de campaña, como el acto de hoy, un acto un montón de gente realmente, un acto de esos que dan energía. Y obviamente lo que estamos buscando, yo lo decía hoy, está en juego por un lado el resultado electoral, obviamente, por otro lado una etapa nueva, que es la etapa de la pospandemia, la reactivación, la recuperación, qué reactivación, qué magnitud vamos a tener y también cómo reactivamos y a quiénes llega. Entonces yo creo que hay, el primero tiene que ver más con la elección, el otro con las medidas que siguen y las acciones de gobierno que siguen para afianzar el crecimiento,
para hacerlo sostenido y sobre todo para hacerlo más equitativo, más justo. Gobernador, antes de pasar a esa etapa, lo que viene después de las elecciones y los 2 años de mandato del presidente y por supuesto de su gobernación, ¿por qué alguien que en las PASO decidió castigar al gobierno o no yendo a votar o votando otra cosa, este domingo podría cambiar esa decisión o debería cambiar esa decisión a criterio de la evaluación política que pueda hacer el oficialismo? Yo te repito, creo que fue una elección muy rara, punto tal, la de las PASO, punto tal que no se llegó a captar con las encuestas cuál iba a ser el resultado. Esto no es la primera vez que pasa, pero sí en esta magnitud es bastante novedoso. Lo digo más fácilmente. Le pifiaron todas las encuestas prácticamente, incluso los bocas de urna el día de la elección, que esto ya es más raro porque suelen ser bastante precisos. Como resultado de esto, lo que te puedo decir es que qué va a pasar a nivel electoral, hoy todavía no lo sabemos. Sí creo yo que hubo gente que votó en plena pandemia, incluso en la interna de Cambiemos, porque pensaba que Manes podía representar algo distinto si ganaba a Santilli, y también tal vez para diferenciar el ala dura y del PRO del ala radical. Y bueno, Manes perdió y lo que demostró Manes es que está alineado perfectamente con Santilli, que a su vez está alineado perfectamente con Macri. Entonces me parece que esto, no sé si eso se puede convertir en voto al frente de todo. Lo que sí digo es que habrá que ver cómo se comporta, siempre hipotéticamente. Después hubo mucha gente que no fue a votar. Y esto tampoco es concluyente, si hubo estudios y además uno camina mucho y conoce también casos distintos, y lo que te diría es hay gente que no fue a votar porque estaba desmotivada, otra que no fue a votar porque tenía miedo de salir de la casa, otra porque hubo largas colas, otra porque pensaba que en unas PASO igual no son definitorias, otra porque de alguna manera quería darle un llamado de atención al gobierno porque quería, supongo, reactivación más rápida, resultados más rápidos, pero se encontró con que esta elección terminó en que ganó Cambiemos, y aunque sea en la provincia por 4 puntos de diferencia, esa diferencia la tomó Cambiemos como una especie de línea de largada o bandera de largada para empezar a plantear que bueno, que si perdía el gobierno se tenía que ir o que iban a entorpecer en las cámaras. O sea que yo no sé si el que votó quería esto. Pablo. Sí, gobernador, ¿cómo le va? Se ha hablado mucho en la previa, recién hacíamos un repaso de cómo puede quedar el Congreso Nacional. ¿Qué importancia le da a la posibilidad de que haya efectivamente, para gobernar, digo, porque también el gobierno tiene que hacerse cargo en todo cosa de administrar el Estado, en todos los planos, nacional, provincial en su caso, ¿qué importancia le da la necesidad de un acuerdo? Digamos, la posibilidad de un acuerdo con sectores de la producción o con sectores del sindicalismo, y si ahí tiene que estar o no el componente político de la oposición. ¿Qué valor, cuán importante es eso para encarar la segunda parte del mandato? Mira, yo creo que hay ciertos temas que son de vital importancia, donde no solo se necesita generar las mayorías dentro de las cámaras, porque son temas legislativos, sino que además a nivel de la sociedad en su conjunto y a nivel de la continuidad de las políticas, son grandes disyuntivas que deberían contar con un apoyo, por lo menos con un debate profundo y serio entre las diferentes fuerzas políticas. Te doy un ejemplo, el tema del acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI al que se llegue tiene que ver con una situación muy compleja, que sintéticamente es que la deuda que tomó Macri, y ahora nos dijo que se fugó, o que la ofrendó a los bancos para la fuga, esa deuda que tomó Macri es impagable. Entonces yo creo que es el tipo de cosas que
si la oposición no colabora tanto a la solución como a la comprensión del asunto, y bueno, parecería que es un tema del oficialismo. Fíjate que vivos, que simpáticos, toman un montón de deudas impagables y ahora se sientan a ver cómo el gobierno siguiente trata de solucionar un problema casi irresoluble. Entonces, Gobernador, yo no creo que lo coincide que hay que hacer entonces, es discutirlo francamente. ¿no coincide y que entonces se en que en involucren. 5 minutos iba a haber un nuevo acuerdo y se iba a patear la deuda por 10 años, como dijo el expresidente? Yo lo he visto a Macri tomar deuda en 5 minutos, lo he visto a Macri fugar deuda en 5 minutos, lo he visto a Macri acordar con los buitres en 5 minutos. Lo que pasa es que eso no es una solución. Ninguno de los 3 puntos que hace en 5 minutos se podrían caracterizar como solucionar nada. De hecho, es causar más problemas. En el caso de los buitres, vos me traes un papel hoy que dice lo que le conviene al acreedor, incluso en el caso de los buitres, pagarle más de lo que nos reclamaban. Y sí, en 5 minutos lo puedes firmar, no solucionaste nada. De hecho, con los fondos buitres lo que habían dicho es que iba a haber una baja del riesgo país, financiamiento para 2000 años, crecimiento sostenido, y no pasó nada de eso. Así que no solo le pagamos de más y al contado, sino que además nos endeudamos muchísimo y no se soluciona nada. Entonces me parece que hay cierto público o cierto grado de la discusión donde es un poco llamativo que se pueda decir con tanta liviandad cosas tan ridículas. Ahora, Si un acuerdo con el FMI se resolviera en 5 minutos... Perdón, hay un poco de delay. Sobre esto que está diciendo, Sí. da la sensación, Estefanía Pozo de este lado, da la sensación de que se pagan todos los costos políticos en una negociación que, según el oficialismo, interpreta los intereses nacionales, y por el otro lado, la oposición toma decisiones bastante más livianas y no tiene que enfrentar la situación o por lo menos cuando tiene que enfrentar una situación de cómo se repaga lo que toma, va al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa con ese contraste y con esos costos políticos? No, creo que es de una irresponsabilidad inmensa siquiera eludir el debate o no darlo frontalmente. Yo la escuchaba a Vidal hoy decir que Macri se endeudó menos que el gobierno anterior, cosas que no tienen pero ni pie ni cabeza. Entonces yo digo, creo que hay que buscar ese grado de seriedad. Obviamente una oposición salvaje que solo se opone o que todo el tiempo está con agresividad, con violencia, y bueno, dificulta. Pero si tengo que contestar la pregunta, es imperioso y es necesario que estas cuestiones se puedan discutir entre todos los sectores políticos de cara a la sociedad, porque si no, lo meten en la grieta y es como que así evaden todas las responsabilidades. Así que Le hago una pregunta es muy más difícil. por el lado económico. El número de inflación de Luli, hoy. perdón, estoy escuchando Es Estefi, atrás sí. al control o no sé, a alguien, y además mucho ruido. Hoy estamos con unos y temitas me con el cuesta audio. comprender lo No que- no se lo que preocupe me porque yo preguntan. tengo una fritura acá en el oído, así que hoy estamos todos raros con el Yo tema tengo un partido de fútbol acá, auditivo. 0-0 va, No por sé las qué dudas. está pasando. Sí, Retomo. Gobernador acá, Estefanía. Bueno, con la fritura, la verdad que hasta ahora, después de todo este día, me da una gana de comer milanesa o algo. Estaría Guarda bien. con Ya el gelón. llega. Ya llega. El dato de inflación de hoy, que especialmente tuvo un impacto fuerte en el conurbano, 3,8%, ¿impacta en las elecciones? Mirá, la verdad que de nuevo otro tema que hay que discutir con profundidad y creo que se le da un tratamiento liviano y, como vos decís, tratando de atribuir costos políticos de una manera que uno pensaría inverosímil, pero termina siendo real. Punto 1. En el año 2015, con todas las políticas que según el macrismo son inflacionarias, como subir los salarios, mejorar ingresos, sostener la salud, la educación a nivel gasto público, tener una política de crédito que ellos llaman
emisión, bueno, con todo ese paquete medido por el gobierno entonces de Macri, que era el INDEC de la ciudad, estaba en 25%. Después llega Macri, aplica todas las políticas de ajuste, todas las políticas de restricción, y como resultado de eso, el último año tiene la inflación más alta desde las hiper de los 90. Entonces, yo creo que de ahí al año siguiente, 2020, se observa una reducción del movimiento de los precios a 37%, si no me equivoco, en 2020, y luego está pasando lo que yo oía, me pareció oír que vos comentabas cuando nos conectamos, que hoy estamos en un ciclo de la pospandemia, donde las medidas, no las medidas, sino las condiciones económicas están muy afectadas por la pandemia. Como resultado de eso tenemos un aumento muy grande de los precios de determinados productos internacionales y tenemos que países usualmente de inflación muy baja, como Estados Unidos, Brasil, varios países europeos, la misma China, están mostrando niveles de inflación que a veces duplican o llegan a récords que no se veían también desde la década del 90. Conclusión, hay un ciclo mundial inflacionario que obviamente afecta a la Argentina en la pospandemia. Yo creo que ahí hay una batería de medidas para tomar, pero también habría que discutirlas, porque con una oposición que hizo determinadas cosas para bajar la inflación y terminó subiéndola, pero ahora dice que hay que hacer esas mismas cosas, y bueno, parece un debate bastante necio. Bueno, gobernador, algo de eso, y hablando de discutir en profundidad, queríamos compartir con usted, dijo el candidato de Juntos, Diego Santilli, en el acto de cierre para estas elecciones en La Plata. Lo compartimos brevemente. No paran de lastimarnos, paren de lastimarnos. Lastimaron a los chicos cuando destruyeron la educación. Lastimaron a nuestros adultos mayores cuando destruyeron su jubilación. Lastimaron a los trabajadores cuando destruyeron su salario. Vamos a ir al Congreso a discutir los temas que a vos te importan, no lo que le importan a los políticos. Vamos a ir a discutir las jubilaciones de nuestros jubilados, no las de las jubilaciones de privilegio de los políticos. Este domingo, si nos das tu voto, vamos a ir a discutir al Congreso cómo hacemos para que nuestros chicos crezcan, se eduquen, tengan igualdad de condiciones, tengan equipamiento, infraestructura, conectividad adecuada para poder estudiar y crecer en todas las escuelas de nuestro país. Vamos a ir a defender que no te aumenten un solo impuesto más y que no inventen ningún otro impuesto para que la pyme, los comerciantes, los productores, el campo puedan crecer, puedan desarrollar, puedan salir adelante. Una cosa que me llama mucho la atención es lo que te importa a vos y no lo que le importa a los políticos, haciendo un desfasaje entre la ciudadanía y la política. Pero más allá de eso, lastimar en educación, lastimar en empleo, en inflación y en jubilación. Gobernador, ¿qué responde a este cierre de campaña de Juntos? No, llamativo, si no fuera que es tan reñido con la realidad. A ver, macrismo, en 3 palabras: bajar los salarios, subir las tasas de interés, abrir las importaciones, destruir puestos de trabajo, ajustar la educación, ajustar la salud. Hace menos de 2 años terminan en los gobiernos de Vidal y Macri por justamente eso. Y no lo digo yo, en el Parlamento, acá en la legislatura de la provincia, se votó una serie de emergencias, que era la emergencia en materia productiva, en materia de seguridad, en materia... 10 emergencias, porque quedó tierra arrasada después de las políticas de ellos. Pero en particular hay que tener bastante capacidad de mentir para decir que van a subir las jubilaciones. A ver, se presentaron elecciones diciendo que venían por el 82% móvil. Nunca hicieron eso y después de ganar las elecciones en el 17, fueron con un plan de ajuste jubilatorio
bueno, nos opusimos, fueron todos los hechos del Congreso de la Nación. Por eso la verdad que yo no había podido escuchar porque estuve en muchísima actividad, pero sorprendente, permíteme, caradura, total. ¿Cómo con el macrismo te van a subir las jubilaciones? Falta que diga, y no vamos a cobrarle a ningún trabajador el impuesto a las ganancias, podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, vamos a construir 3.000 jardines de infantes. Esto ya lo vivimos, es un déjà vu, ¿no? Es vivir de nuevo lo que ya vivimos, que vienen a prometer todo lo que cuando fueron 4 años de gobierno, con el gobierno nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de los grandes medios de comunicación porteños, con el apoyo extranjero que recibió Macri claramente. Con todo eso hicieron lo contrario de lo que acaba de decir Santilli. En seguridad, la gobernadora Vidal le bajó 25% los sueldos a los policías. Entonces, bueno, dijo voy a invertir en seguridad, no compraba patrulleros, no capacitaba, terminó con menos policías que los que empezó. Ayer lo escuchaba decir, bueno, están muchos en la comisaría. Y bueno, cuando fueron gobierno, ¿qué hicieron? ¿Gobernador? Así que bueno, es una situación bastante enigmática. Yo creo que hay mucha impunidad también, mucha impunidad mediática. Gobernador, tocó recién el tema de la seguridad. Va a ser un tema definitorio en las elecciones del domingo y hay, aparece en todos los focus group, en todas las encuestas, esta sensación incitada de alguna manera por algunos dirigentes de la oposición, concretamente Diego Grave, el secretario de Seguridad de Lanús, el propio Santilli, que lo responsabilizan a usted de haber dado un guiño para que un fallo de la Cámara de Casación de la provincia abriera las puertas y liberara a los presos. Y que eso es lo que ha generado, por ejemplo, la situación en Ramos Mejía de hace algunos días, la tragedia del asesinato de un kiosquero. Mira, varios puntos por la sarta de mentiras que dicen. Primer punto, fácil de ver, es que quien libera o no libera es la justicia. Claro, pero entonces, lo que dicen desde lo que dicen... Yo creo que evidentemente discúlpeme, hay un delay, nos dificulta esto. Lo que dice, por ejemplo, Kravets, es que usted hizo un guiño para que los jueces, bajó un mensaje político para que los jueces tomaran esa decisión, que sí está claro, liberan los jueces, pero con un guiño de la política que le atribuyen directamente a usted. Ya estamos a un nivel, no sé, yo lo que te digo concretamente es que cuando uno mira la cantidad de presos, para decirlo así, liberados en los 2 últimos años de Vidal y compara con las estadísticas que hay del 20 y del 21, son menores, del 20 también. Entonces, eso de un lado. Del otro lado, lo que a mí me parece es que esta discusión se puede tener livianamente, pero también hay que hablar con la verdad. Lo que pasó en Ramos Mejía es una persona que cumplió la condena, no que fue liberada por pandemia, fue liberada por la justicia, obviamente porque le dio una condena, la cumplió y quedó en libertad y reincidió. Eso nos lleva a discutir si el sistema carcelario cumple o no cumple con el objetivo que tiene de reinsertar en la sociedad a aquel que cumple una condena para que luego, en lugar de cometer un delito, no lo haga. Y bueno, evidentemente es otra cuestión esa, y tiene que ver también con el estado de las cárceles y con cómo funciona el sistema penitenciario. Yo te digo, todas estas cuestiones son estructurales. Yo creo que reducirlo a una cuestión de un guiño, cuando además las estadísticas les dan mal, es muy raro. Sí te diría que Vidal lo que hizo claramente es no construir más plazas penitenciarias, con lo cual las cárceles también se empiezan a llenar. En el caso nuestro estamos ya tenemos 2.000 nuevas plazas penitenciarias, 600 ahora a fin de noviembre más, y 10.000 que ya están en proceso licitatorio. Si vos querés que el sistema de cárceles termine generando una reinserción, y bueno, hay que replantearlo, pero no con parche sobre parche. Hay que ir a una transformación estructural. Pero eso nosotros tenemos un plan integral de seguridad, un plan penitenciario. Sí. Reducirlo a estas pavadas es realmente muy decepcionante también. Convencerán a alguien, pero no tienen ningún elemento.
Su ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijo en los últimos días en una entrevista con Romina Mangel que él discutiría la pena de muerte. ¿Está de acuerdo con eso? Mira, es un tema del Congreso Nacional. Me parece que las leyes penales en la Argentina ¿está de acuerdo con que el Congreso debata han sido varias eso? veces discutidas, se han elevado las penas, pero yo, mira, no lo veo discutiendo eso. Creo que tenemos varios temas urgentes, pero bueno, cada dirigente puede tener su posición. En este momento, desde la posición en donde estoy yo, no influiría en ese debate. Así que sigo escuchando muy mal. Te pido disculpas, además me interrumpe, pero la verdad que lo que yo sí creo es que hemos hecho una inversión histórica en seguridad. Los resultados no se van a ver en poquito tiempo, porque no pasa de la noche a la mañana, pero sí paulatinamente. Ahora, las estadísticas, que no contentan ni solucionan nada, muestran un descenso de los delitos prevenibles. Así como durante Vidal aumentaron un montón. Pero claro, venimos de un techo muy alto, con lo cual, como uno lamenta cada uno de estos acontecimientos y son tremendos, entonces aunque lo bajemos 20%, falta bajar el 80% y venimos de un techo muy alto. Nuestra meta es seguir mejorando las estadísticas y básicamente evitar lo más posible que estas cosas sucedan. Ese es el objetivo. Yo no veo ahí más que el uso político, el lucrar con el dolor. Veía a dirigentes abrazados con víctimas a día de las elecciones. Eso me parece que tampoco la sociedad lo va a evaluar como muy positivo, porque me parece que el oportunismo, el electoralismo, todas esas cosas son más bien repugnantes, ¿no? Gobernador, muchísimas gracias por su tiempo. Y lo esperamos aquí en Piso, Desiguales de la Televisión Pública, así evitamos los inconvenientes técnicos o esta disfuncionalidad. Sí, muchas gracias. No, pero se pudo hacer perfecto la nota. Muchas gracias. Ahora estuvo bárbaro. Sí, ahora estuvo genial. Ahora estuvo Cuando genial invitamos todo. a Piso estuvo genial. Gracias, gobernador. Que le vaya bien. Bien, allí charlamos con el gobernador Axel Kicillof. Cosa más para mí debería haber como una cosa, ¿no? En el medio entre el delay y el delay. Habría que hacer como que haga una música, Bailamos. Un separador. un videito de TikTok. ¿Hacemos una tanda? Sí, Ya ya venimos. estamos. Mete Messi, revés del pie para Nico González, pasó. Doble fecha de eliminatoria, dos clásicos imperdibles. Solo para atrás Lautaro, pasó. 12 de noviembre, Argentina-Uruguay. 16 de noviembre, Argentina-Brasil, desde San Juan y con público. En la cancha, en tu casa, en todo el país. Argentina 3, Uruguay 0, Qatar está cerca. Juega la selección en vivo por la televisión pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Esta es una puerta de entrada. Esto es un café. Esto es tentarse. Y este es el sol. Él es Manu. Este es un alfajor para el camino. Esto es un te acompaño. Esto es un principio. Esta es una familia cargando el tanque. Esto es una parada técnica. Esto es Río Grande, esto es Catamarca, esto es Caballito. Esta es una puerta de salida, la misma que de entrada, pero la gente pasa más contenta que hace un rato. Esto es Full. ¿Hace cuánto estamos volando ya? Y desde que salió la nueva lata de limonata. ¿Y a dónde estamos yendo? A refrescar una juntada lejana. En algún jardín, patio, terrazo, balcón corrido. A refrescar una silla en el parque. A una pileta o pelopín. ¿Y falta mucho? Nuevas latas Frisé. ¡Viva la varieté! ¿Ya probaste el nuevo Rinde Más? En vez de 8 hamburguesas, me salieron 12. Re fácil. ¡Un aplauso para los cocineros! Prueba Rinde Más y agranda tus platos preferidos. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos.
te pido que votes al Colo Aguirre y a Sofía Brambila para seguir avanzando. ECO más Vamos Corrientes, lista 502, Distrito Corrientes. Aguirre, Brambilla, Gatti, diputados nacionales. Los que somos Movistar podemos pasarle gigas a quien queramos o guardarlos para el mes siguiente. Y eso nos da gigapoderes. Si te confundiste Villa Gesell con Villa Langostura y te quedaste sin gigas para el GPS, esta gigapoderosa te manda. ¿100 gigas para pagar y no das más del hambre? Alguien con gigapoderes te puede salvar hasta la hamburguesa. Los gigapoderes te dan paciencia. Si no macheaste este mes, guarda gigas para el próximo gigapoderoso. Usa tus gigapoderes desde la app Mi Movistar. Pasale gigas a otro Movistar o guardalos para el mes que viene y te damos 5 gigas gratis para más poder. Movistar. Estelares festeja sus 25 años en obras. Una vez que yo te digo por fin. El 20 de noviembre la banda platense llega por primera vez al Estadio Obras para festejar sus 25 años. Dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Adquirí tus entradas por bypass.com.ar. 3 cuotas sin interés con tarjetas del BBVA. Produce Gonna Go. Acompañá con tu voto la propuesta de Manuela Castañeira y el Nuevo Más por 100.000 pesos de salario mínimo. Para renovar a la izquierda, Jorge Jesús Mariano, diputado nacional por Santa Cruz. Lista 172, Movimiento al Socialismo. Solo es cuestión de un derecho, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Ya estamos en el tramo final de Desiguales. Desiguales de jueves, previo a las elecciones. Y desde ya les recuerdo que tenemos un especial el próximo domingo de cobertura a toda la televisión pública. Y sobre el cierre, para el análisis, desde las 10 de la noche hasta las 12, vamos a hacer una edición en función de los resultados y la cobertura de la elección. Se ha hablado bastante en las últimas horas sobre la pluralidad de los espacios periodísticos de la televisión pública y nos sentimos en la obligación de hacer algunas aclaraciones que de todas maneras con Luli mencionamos permanentemente. Y es que hemos convocado a cada uno y cada una de las referencias principales de los espacios políticos del oficialismo y también de la oposición, a saber, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Facundo Manes, Ricardo López Murphy, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, que vino al programa, ya sea en este modo diario o cuando hacíamos Desiguales de manera semanal, Daniel Lipovetsky, que también vino, Silvia Los Penato, José Luis Espert, que vino los otros días, Florencio Randazzo, sí. Carolina Castro también vino de ese mismo espacio político. En las últimas semanas, de hecho, Camila Crescimbeni, diputada de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez, diputado de Juntos por el Cambio, también estuvieron aquí en el living de Desiguales y públicamente hemos dicho siempre que está la puerta abierta para cualquiera que tenga intención de dialogar con nosotros, con otra persona, porque quizás se arma hasta una mesa de debate y con nuestros compañeros. Lo remarcamos porque son nuestros compañeros productores, sí. Los que escriben, los que llaman, los que piden que vengan y muchas veces ni siquiera les responden. Con lo cual, también para valorar el trabajo del que está fuera de cámara y el que manda un mensaje explicando qué programa es, quiénes son los conductores, quiénes son los columnistas, cuál es el horario, cuál es el día y en muchos casos deciden no hacerlo. Lo remarcamos porque incluso el expresidente Mauricio Macri estuvo de gira, ¿no? Por varios canales de televisión diciendo que hay medios con los que no se puede dialogar. Acá la puerta está abierta para todos. Sí, además, si prestaron mínimamente atención de Desiguales y además compañeros y compañeras del resto de los espacios periodísticos, incluso el informativo, la verdad es que está claro que valoramos el argumento, que valoramos el debate de ideas, que tenemos la intención de elevar la calidad de las discusiones políticas y que esa es efectivamente la función de la televisión pública. Dos cosas muy breves y corre, por supuesto, por mi cuenta. Todos los medios son públicos.
todos los medios licitan o han obtenido una concesión del espacio radioeléctrico que es efectivamente público. Con lo cual, todos los medios son públicos y a todos los medios les cabe la representación plural de todas las ideas y las voces. Y además, un análisis interesante que se podría hacer, si es que queremos profundamente charlar sobre estas cosas, es, por ejemplo, qué consideran noticia los noticieros de la televisión abierta en la República Argentina. Y en la Defensoría del Público tiene un trabajo muy interesante y se van a sorprender qué porcentaje de información se brinda sobre niñez, sobre educación, sobre personas mayores, sobre salud, sobre ciencia y tecnología. Esa sería una realmente verdadera discusión interesante para ver la pluralidad y los abordajes y cómo efectivamente hacemos honor a la libertad de expresión en la Argentina. Nos tenemos que ir, pero el domingo 22 horas nos volvemos a encontrar, un Desiguales especial, un Desiguales de domingo electoral con nuestros compañeros y también con la información de la televisión pública. Que tengan, buen fin de semana, vayan a votar el domingo, nos vemos a las 10. Pasen bien.